Estás escuchando Puertas al Misterio. Cada día llega a nosotros la hora muerta, una hora en donde los sucesos más raros y tenebrosos empiezan a pasar. 3 a.m. es la hora en que se abren las puertas al misterio con historias que te dejarán los pelos de punta. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra tarde de misterio. Mi nombre es Vanessa López y los estaré acompañando el día de hoy en Tarde Paranormal. Buenas tardes Vanessa y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Diego Galindo y hoy abriremos las puertas al misterio con un programa escalofriante, donde escucharemos las voces del más allá. El día de hoy vamos a hablar de las psicofonías. Y para entrar en contexto, debemos saber que las psicofonías, llamadas también parafonías o fenómenos de voz electrónica, son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas por las personas que se dedican a su investigación y estudio. Existen numerosas teorías respecto a cómo, quién y dónde habrían comenzado las psicofonías. La historia más aceptada es la que el impulsor de su existencia fue un productor de documentales y cantante de ópera, Fredrik Jürgenson, nacido en 1903 en Estonia. Dicen que es el precursor de este fenómeno paranormal debido a que fue la primera persona en mostrar la evidencia de voces que se colaron en una grabación que hizo en el jardín de su casa, donde deseaba captar el cantar de los pájaros. Juzguen ustedes. Como podemos escuchar, según Jürgenson, las psicofonías dice algo así: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Así empieza este fenómeno a divulgarse por el mundo, empezando a destacar a diferentes personas que se especializaron en estudiar y captar más psicofonías. Hay muchas teorías con respecto a esto. Lo han llamado ventriloquía inconsciente. Que se trata de una de las primeras teorías explicativas al supuesto fenómeno. Esta teoría es que los propios investigadores involuntariamente con las cuerdas vocales y la laringe producen sonidos que son imperceptibles para ellos, pero que las grabadoras de audio sí las toman. Algo totalmente involuntario. Correcto, También existen las interferencias de radio eléctrica. que lo podemos entender de como cuando cambiamos de una emisora a otra, esa transferencia de sonido que hay entre una y otra. O sea, entre un dial que hace que nosotros creamos que escuchamos algo, pero en realidad solamente es el cambio que se está dando. Y esta explicación es quizá la más espeluznante. Son los sonidos del más allá. Yo creo que la más espeluznante y la que la gente acepta más porque siempre quieren buscarle una razón a todo esto paranormal. Una forma de darle explicación a todo esto que puede pasar. Exactamente. También hablan de que pueden ser dimensiones paralelas. Con lo de las dimensiones paralelas podemos decir que no solamente son las voces que nosotros escuchamos y pensamos que son de seres fallecidos o de fantasmas o demonios, sino que son como esos mundos que están como en paralelo con nosotros, pero están en otra dimensión. Como si todos estos convergieran en los planos de espacio-tiempo. Exactamente. Otra explicación que pretenden dar es la de habitantes extraterrestres. Digamos que esta es una de las teorías menos barajadas, pero cuenta con cierto número de investigadores que creen firmemente en esta explicación, por toda la cuestión de los avistamientos que se han dado de diferentes cosas extraterrestres, o que no tienen, digamos, un porqué, se podría decir. Y que la ufología, los que tratan de explicar toda esta situación, tampoco le han dado mucha fuerza a esta teoría. Otro aspecto dentro de las explicaciones que pretenden dar se trata de la psicoquinesis. Que es algo que nosotros no estamos muy de acuerdo porque dicen que la psicoquinesis es la emanación mental a nivel consciente o inconsciente
por parte de los investigadores, que hace que crean que están escuchando una psicofonía. Claro, y ahí es donde empezamos a ver si es real o no. Se trata de la emanación supuestamente mental del interlocutor. Y es ilógico, porque ¿cómo voy a llevar a algo físico, algo que estoy pensando? Pero de aquí viene el término psicofonía. Claro, Otra teoría que manejan es la pareidolia. esa ya es como ese fenómeno que consiste en la interpretación de cada uno, es decir, lo que yo percibo, que interpreto de cada situación. O la concepción de cada quien, la subjetividad que se puede presentar en estos casos, que es algo que puede estar predispuesto en una situación. Un ejemplo de esto podría ser cuando nosotros nos ponemos a mirar las nubes y vemos figuras en ellas. Es una interpretación que nosotros tenemos del cielo. O los condicionamientos de cada uno en su momento. También se dice que es un fraude o una popularidad que se quiere dar por este medio, pues la polémica llama, ¿no? O las ondas estacionarias o voces en el aire o ecos del pasado, que hay muchas hipótesis que dicen que queda como esa energía cinética de algo que pasó. Y una vez que uno está ahí con alguna grabadora, eso queda captado. Queda como en el aire. Es muy interesante, la verdad, porque muchos mostraron que grabaron en campos de guerra y al recopilar la información escuchaban sonidos de aviones y de artillería, de sucesos que habían pasado allí años atrás. Realmente este tipo de psicofonías es algo llamativo. Y esa psicofonía se las vamos a mostrar para darles un ejemplo. Ese arco destruido. Bóveda, es una bóveda destruida. Como acabamos de escuchar, esta psicofonía fue captada y se alcanza a escuchar el sonido de los aviones y la artillería, pero en ese momento no estaba pasando ningún enfrentamiento. En su momento fue un campo de guerra. Lo llamativo es que se percibieron sonidos de mucho tiempo atrás. Ahora vamos a escuchar algunas de las psicofonías más terroríficas de la historia. Esta primera que vamos a colocar, muchos afirman que es un fraude. Sin embargo, juzguen ustedes. Como se puede escuchar claramente, esta psicofonía dice: por favor, no te vayas. Otra de las psicofonías que vamos a escuchar ahora se dio en la Casa de las Caras. Matar a él. Como se pueden dar cuenta, en esta psicofonía dice matar a él. Matar a él. Esta psicofonía que vamos a colocar ahora, para mí, de las que escuchamos, es una de las más aterradoras. Ya verán por qué. Una parte decía, él ya vendrá, os arrepentiréis, ¿no? Esta parte verdaderamente con ese tono de voz lo sugestiona a uno mucho. Totalmente, esta psicofonía es bastante aterradora, pero el repertorio no acaba ahí. Y tenemos otra que, si ustedes pueden escucharla bien, dice: yo soy Dios. Tengo miedo. Más adelante. Ahí va.
otra psicofonía con la que podemos encontrarnos es algo realmente perturbador. Sí, es que se encendió la contestadora. Y el mensaje decía, Ursia, que para los que no entienden la palabra significa prostituta. Y lo dice 3 veces. Se comentaba que el mensaje provenía de un familiar, dueña de la casa, que había fallecido hace algún tiempo. Y una de las últimas psicofonías que vamos a escuchar el día de hoy es de Sinesio Darnell. Algo un poco curiosa porque él no solamente grababa, sino que se comunicaba. Y la metodología era bastante particular en esta práctica, que se decía que él no solo iba a recopilar la información o los audios, sino que él preguntaba lo que quería escuchar, generando una respuesta acorde al cuestionamiento. Algo así como la Ouija. Algo así, pero también por ese tipo de prácticas se mencionaba que también podría ser de un fraude. Sí, correcto. Pues solamente de él hay aproximadamente unas 77 grabaciones y siempre le contestaban, siempre lograba captar algo. Entonces muchas personas pensaron que era algo sospechoso. Captaba algo y siempre contestaban, algo similar a lo que él preguntaba, respuestas que estaban por el mismo camino. Correcto. La más conocida de él fue cuando hizo una pregunta diciendo ¿de dónde vienen las voces? Y claramente se escucha dimensional, adimensional. Juzguen ustedes mismos. Antes de cerrar el repertorio de psicofonías, dando un punto de vista personal para dar pie a la psicofonía más aterradora de la historia, podríamos decir que para mí, la psicofonía sí viene de algo del más allá. Tal vez nunca he captado una, sino que las he escuchado por internet, pero en mi familia siempre hemos tenido diferentes encuentros con lo paranormal. Entonces por eso yo creo que sí son voces del más allá. Personas que quieren comunicarse con nosotros para darnos algo, como para decirnos algo, mostrarnos o abrirnos esa visión a algo que puede pasar o que está pasando, alguna advertencia o simplemente un susto. ¿Tú qué opinas? Yo considero que eso está a la interpretación de cada uno. Yo siendo un poco más escéptico, también algo miedoso ante todo lo desconocido, entonces pretende enfocar todas estas situaciones dándoles una explicación. ¿Alguna explicación lógica? Exacto, para que lo paranormal no vaya a intimidarme, yo trato de darle una explicación que puede ser, no sé, estática, elementos que estén aún presentes en la atmósfera o en sitios específicos. También guardo un poquito de respeto ante la situación. O sea, no eres del todo escéptico. Escéptico en el sentido de que no voy a considerar que todo es algo totalmente paranormal. Y prefiero tenerlo alejado y no inmiscuirme mucho en estos temas. Yo también soy un poco temerosa de este tema y no puedo decir que he tenido alguna experiencia paranormal, pero he escuchado de varias experiencias de personas muy cercanas en mi casa. Y yo siempre también les doy como una versión lógica, no sé, el viento o que tembló y estas cosas. Pero a veces uno dice, ¿cómo creer que haya sido el viento si todo está cerrado? Hay situaciones que no pueden llegar a tener alguna explicación. Exactamente. Por eso yo digo que en esta parte paranormal, todas estas cuestiones de las psicofonías, de lo que nosotros vemos y no podemos explicar existe. Porque como dice el dicho, cuando el río suena, También es una forma de hallar la verdad, de tratar de explicar lo inusual, lo inexplicable. lo que no podemos entender, y tratar de dilucidar todos estos misterios, mirar de dónde provienen, de dónde proceden, y por eso estamos haciendo esto. Y es que la vida es así, si existe el bien y muchos creen en Dios, existe el mal. O sea, siempre hay una balanza, independientemente de que sea bueno o malo, para contrarrestar todo eso malo está el bien. Para muchos el bien es Dios, no sé, la familia, la espiritualidad, que cada uno maneje, como para la perspectiva. Y con estas conclusiones, ahora le vamos a dar paso a la psicofonía que se ha catalogado como la más terrorífica de la historia.
Y si no es la más terrorífica, está en el top 10 de las más terroríficas de la historia. Escuchémosla. Esta grabación se captó en Estados Unidos, en un hotel. El sonido ambiental es totalmente terrorífico. Se supone que en los lugares donde colocaron las videograbadoras no había ningún tipo de sonido, no había nadie, no se acercaba a nadie. Se suponía que solamente había ruido blanco. Y las personas que estaban grabando eran expertos en el tema, y esta fue grabada en el 2007 y lo que dice es en inglés. Get off me, que significa quítate de encima o apártate de mí. También podemos apreciar bastantes gritos y murmullos inaudibles. Pero todo esto está al juicio de cada uno. Sí, totalmente es una libre interpretación, pero al frente de las especificaciones que dieron en el momento de la grabación, resulta totalmente perturbador. Y no solo eso, sino que el edificio fue construido en el siglo XIX y desde entonces vienen todas estas acciones y todas estas actividades inexplicables. Y por eso, para el 2007, fue que decidieron buscar una interpretación lógica de lo que estaba pasando allí. Muchos de los trabajadores y los huéspedes siempre pensaron que allí ocurría algo raro y decidieron contar para que contrataran unos especialistas para darse cuenta de que realmente era algo paranormal. Y con esto finalizamos nuestro programa de hoy. Los esperamos en un próximo episodio de Puertas al Misterio, donde la realidad supera la ficción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, denle like, comenten, compartan y gracias por escucharnos.